Ok, ¿listos? Muy bien. Ahora sí, vuelvo a decir lo que dije porque estaban todos muy distraídos. Vamos a tratar de abarcar los tres temas que vinieron en 3 días acerca de la intimidad sexual. ¿De acuerdo? Vamos a hablarlo, vamos a tratarlo. Voy a pedir que ustedes también puedan opinar. Y vamos a iniciar con este tema, hermanos. Es sumamente importante, como dijimos en una ocasión. Es un tema que en algunas iglesias no se trata, ¿verdad? Y los jóvenes se casan y se casan sin haber hablado del tema. Los padres no hablamos del tema con nuestros hijos que están cercanos a su matrimonio, cuestiones como estas, porque se considera como algo no apropiado para tratarse, ¿de acuerdo? Incluso hasta sucio en algunas veces en nuestra forma de pensar. Ahora, quiero iniciar leyendo una frase que espero que nos ayude a entrar en el tema y pensar en el tema, que escribe José Lo Mercado en su libro que estamos llevando. Y dice lo siguiente: el sexo es la máxima expresión física de la unidad de un matrimonio. Estoy convencido, dice el escritor, de que el mejor sexo no es el más erótico o apasionado, sino el que refleja la unidad íntima de una pareja. Después de casi 2 décadas de casados, puedo dar testimonio de que hemos pasado por diferentes etapas en nuestra vida íntima. Momentos en que todo andaba bien y otros en los que ambos experimentamos cierta frustración. No obstante, con el paso del tiempo, nuestro convencimiento de que somos uno es más fuerte y creemos con firmeza que viviremos el resto de nuestra vida reflejando esta unidad. Esas convicciones también tienen una fuerte influencia sobre nuestra sexualidad. Al terminar el tema, hermanos, tenemos que analizar, por ejemplo, nuestra frecuencia en cuanto a la intimidad. Habiendo entendido lo que vamos a tratar, tenemos que llegar a un análisis de ese tipo y comprender la importancia de esta parte en nuestro matrimonio y en cada matrimonio, de hecho. Ahora, como dice aquí José Lo Mercado, es la máxima expresión de esa unidad. Recuerda que en Efesios dice son una sola carne y está hablando físicamente, bueno, la sexualidad, el sexo, la intimidad en pareja es esa parte literal, por decirlo así, de esa unidad. Pero hay muchas cosas que afectan. ¿Puedes ponerle en el... Es mucho ruido, por favor? Hay muchas cosas que afectan esta área de nuestras vidas. Y si ustedes como yo, es un área en la que hemos luchado y que ha habido dificultades y que necesitamos analizar. Y si no es como yo, entonces quizá también el andar en la vida matrimonial le ha ayudado a poder entender que es un área importante y que requirió repararlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, es un área que tenemos que cuidar. Ahora, el autor utiliza el libro de Cantares, hace una referencia al libro de Cantares. El libro de Cantares, hermanos, ciertamente, sobre todo en algunas épocas de la iglesia, se interpretó, de hecho, algunos no querían que el libro de Cantares estuviera en las Escrituras, porque lo consideraban impropio, impuro. Entonces, otros, la interpretación de Cantares fue que era una manera simbólica de hablar acerca de Dios y su pueblo o Cristo y la iglesia. Pero el libro de Cantares es un escrito inspirado por Dios como el resto de la palabra de Dios. Y todo el libro de Cantares es una expresión del amor íntimo entre un esposo y una esposa. Eso es lo que es el libro de Cantares. Ahora podríamos y podemos y debemos aplicarlo a que eso manifiesta la unión entre Cristo y su iglesia. Porque recuerde que todo matrimonio tiene el propósito en todo lugar de ser un cuadro, una imagen que es semejanza a algo eterno y algo mucho más grande, que es el amor de Cristo por su pueblo, el esposo y la esposa. Cada matrimonio refleja y anuncia eso. Ahora, el libro de Cantar de los Cantares nos muestra esa intimidad y preparación para la intimidad y la importancia de la intimidad sexual en un matrimonio que lleva a esa misma unidad del matrimonio. Cantares expresa la meditación de uno por el otro.
lo cual anima y motiva el encuentro sexual. Cuando leemos Cantares, hermanos, la novia, antes del matrimonio como tal, está pensando en su novio. El novio está pensando en su novia. Y están anhelando el día en que podrán estar juntos en intimidad y unirse en una sola carne, de manera literal física. Es lo que está haciendo en este poema cuando se está escribiendo por parte de Salomón. Acompáñame a Cantares, capítulo 5, versículo 10, por favor. Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 10 al 16. Primero quiero que observe, es una pequeña porción, pero observa, por favor, cómo habla el esposo o el novio acerca de su novia. Cantares, capítulo 5, versículo 10 al 16. Muy bien. Les voy a pedir que ustedes lo lean, por favor, si lo tienen allí. Capítulo 5, versículo 10 al 16. Vayan en una sola voz, traten de irse esperando y vayan leyendo, por favor, unidos. Cantares 5, 10 al 16. La esposa primero, por favor, está hablando aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Pueden leer las damas? Fuerte. Primero. Dice: Mi amado es blanco y rubio, señalado en el desliz, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro encastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre bases de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh Moisés de Jerusalén. ¿Notan al final que dice que él es deseable? Y se está refiriendo a que ella está meditando en ese novio y está deseando físicamente porque le parece a ella hermoso. Y lo describe, y hay más porciones donde responde el esposo y luego la esposa, y vuelve a describir a su amado, le dice ahí, dice es deseable. Ella está meditando y pensando en su novio, en su cónyuge. Está considerando y está meditando en el momento en que podrá estar junto con él. Ahora, decía José Lo Mercado, quizá esto te parezca chocante, o decir, ay, ¿cómo vamos a hablar de eso? Hermanos, todo lo que Dios hizo es perfecto. Y Dios nos hizo sexuales. Así nos hizo el Señor. Ahora, la Escritura enseña que hay a quienes Dios les ha dado el don de continencia también. Y esto implica no que no tenga deseos sexuales o que no lo vaya a disfrutar, pero que puede no necesitarlos o puede dejarlos a un lado sin ningún problema. Pero la Escritura es muy clara y dice, pero no todos tienen ese don. Y si no lo tienes, entonces más vale entender que esto es necesario y que debemos aprender a practicarlo y disfrutarlo de manera santa, correcta, como el Señor lo diseñó. De lo contrario, nos metemos en una serie de problemas y damos lugar al diablo en muchas áreas de nuestra vida. Ahora, noten cómo habla el esposo y vean la descripción de la esposa. Por favor, hermanos, lean ustedes versículo 4. Debo de ser honesto, las hermanas leyeron como que con cierta timidez. Lean fuerte, hermanos, para que se alcance a escuchar lo que vamos leyendo, por favor. Sí, a ver si cuadra, dice la hermana. Nada, está ahí. El capítulo 6, versículo 4. Y lean, por favor, hermanos, del 4 al 9. Cantares 6, 4 al 9. ¿Qué dice? Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que
que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas, detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Ok, ahora vean cómo describe, y ustedes pueden seguir leyendo, hermanos, si tuvieron la oportunidad de leer Cantares, y él está hablando físicamente, sus atributos, su belleza, lo hermosa que es para él, y él la está describiendo. Ahora, hermanos, pensemos por favor, ahorita ustedes escribieron que es para ustedes algo romántico, y pensemos por favor en esta escena entre el rey o Salomón y su esposa la egipcia, que es la que se considera a quien va dirigido o quien está hablando. Ahora, consideren esas mentalidades de ellos. ¿Qué muestran? ¿Qué manifiestan? Un deseo de estar juntos. Un deseo de intimidad. Un deseo de disfrutar uno del otro. Y José Lo Mercado menciona esto, y lo leo también. Dios nos creó con deseos sexuales. A ver, ¿esto es cierto? Ahorita mencionaré este punto, pero nos hemos tragado una mentira, hombres y mujeres, al respecto. Bueno, la mujer que escribe aquí, ¿qué se me hace que el que escribió fue Salomón y se le ocurrió como ella? No. La idea es quebrar los pensamientos de la esposa hacia su marido. La idea es que somos creados de parte del Señor con deseos sexuales, al hombre y a la mujer también. Sigo leyendo lo que escribe él. Y los casados debemos enfocar esos deseos exclusivamente en nuestros cónyuges. Contamos, esto es hermoso, hermanos, con la aprobación de Dios al hacerlo. No es algo sucio. No es algo incorrecto. Cuando yo en el día yo estoy pensando en mi esposa y yo imagino mi esposa y yo amo a mi esposa y yo deseo estar con mi esposa, yo no debo pensar, hermanos, y decir, ay, no, eso está mal, perdóname, Señor. No es así. De hecho, eso es necesario. Porque eso me va a llevar a manifestar una ternura, por ejemplo, el esposo a la esposa, y un cuidado. Y una atención, porque estoy pensando en ella desde antes. Y no solamente en el momento de la noche, ver si quiere y que me dé lo que yo deseo. No, debo meditar en ella. Comentábamos en algún momento al leer esto, hace como 3 semanas, con mi esposa también un poquito, acerca de que la mujer también debe de tener esta clase de pensamientos por su esposo. Y lo dice José Lo Mercado. Una parte en la que la mujer suele ser más resistente a esa área y no estar preparada y lista como para tener una intimidad es porque en el día no ha pensado en ello y no le interesa pensar en ello. Hay que ser intencionales, menciona él. Hay que ser intencionales. Porque tenemos que entender que el diseño del matrimonio Dios puso en el centro como la joya, decía John Piper, como la joya de los placeres en el matrimonio, aparte de la compañía, el charlar, el poder tener alguien con quien estar toda la vida, con quien crecer. Una joya hermosa es la intimidad sexual, no al revés. En mi inmadurez, cuando nos casamos, al hablar del tema, más bien no lo hablábamos mucho. Porque no, eso no es lo más importante. Qué error. No estoy diciendo que es lo único ni lo que siempre tiene que estar en nuestra mentalidad en todo el tiempo. Lo que estoy diciendo es que no valoramos el diseño que Dios puso en el matrimonio. No lo entendemos. Contamos con la aprobación de Dios al yo pensar en mi esposa.
El problema es, entendamos, que al ser sexualmente creados, ser personas con sentimientos o atracción sexual, si yo no me enfoco en mi esposa, corro el riesgo de enfocarme en otra cosa o en otra persona. Por eso Dios aprueba el que lo hagamos. Sigo leyendo. El Señor es glorificado cuando pienso en el disfrute que conseguiremos mi esposa y yo en la intimidad, dice José Lo Mercado. Dios es glorificado. ¿Sabes qué le estoy diciendo? Al Señor, tú eres bueno. Lo que haces es perfecto, porque esto es algo que el Señor diseñó. Imagínate una cosa, yo me puse a pensar al estar leyendo esto. ¿Recuerdas las palabras de Adán cuando vio por primera vez a su deslumbrante esposa? Ahora sí, literalmente estaba nuevecita. ¿Se acuerdan de las palabras de Adán? De gozo, de emoción al verla y decir, ahora sí, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y comienza a expresarse así. Yo creo, hermanos, que eso le llevó de manera natural a intimidad con su esposa. Ella se sintió amada, se sintió apreciada, se sintió deseada y él deseaba a su esposa. Esa es una suposición mía, pero creo que si entendemos la relación matrimonial, era todo preparado para que ellos tuvieran la joya de ese matrimonio en el sentido de la unión física, la sexualidad. Hay que dar gracias a Dios por esa bendición. Y por bendición entonces no es algo impuro, sucio o que debemos dejar a un lado y omitir. El sexo matrimonial es el diseño de Dios. Entendamos, es algo bueno. Pero es algo bueno que el pecado deformó. Pero que hay que entender algo, debe ser restaurado en las parejas creyentes. El pecado distorsionó completamente toda la creación de Dios, incluido el matrimonio y la sexualidad. Ya vimos cómo al pecar, Adán inmediatamente piensa en sí y pone a su esposa por delante como culpable. Viene el castigo, viene el egoísmo, viene el pecado, todas estas cosas destruyen el diseño del Señor. Pero recuerda algo, como cristianos, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y nos salva, Él recibió toda autoridad. ¿Autoridad para qué? Para restaurar lo que Adán echó a perder o el pecado y Satanás echaron a perder. ¿Qué es esto? Volver las cosas a como Dios las creó en un inicio. Haciéndonos hombres y mujeres perfectos. ¿Cómo? A la imagen de la semejanza de Cristo. Esto incluye nuestra mentalidad, nuestras acciones, nuestra forma de vivir en esta tierra, pero también nuestro matrimonio y la sexualidad dentro de él. Dios quiere restaurar en las parejas de los creyentes, hablando de este tema, la intimidad como Él la creó. Estoy seguro de algo, no hay nadie que pueda disfrutar la intimidad sexual más que un creyente que comprende las Escrituras, que está siendo transformado por el Señor, que está unido con su esposa en una mente, en un sentir, en un espíritu y en una unidad física. No hay nadie que pueda disfrutar lo que nosotros podemos disfrutar. Es una gran bendición del Señor. Dios nos creó así. Acompáñame a Primera de los Corintios, lo vimos en la lectura. El apóstol Pablo habla acerca de la intimidad en el matrimonio, la intimidad sexual en el matrimonio. Primera de los Corintios capítulo 7, versículos 3 al 5. Y note lo que dice, por favor, aquí. Que el marido cumpla su deber para con su mujer. Hermanos, yo en una iglesia cristiana nunca se me explicó esto, y cuando veía esa parte yo decía, bueno, quizás se refiere a que uno debe de ser proveedor, debe ser protector, y es que sí es cierto, es lo que está refiriendo, pero en el proveer también implica en la intimidad sexual. Yo proveo el placer, el cariño, el goce a mi pareja. Pero algunos al ver este pasaje dicen, no, es que el marido debe de proveer el dinero para la casa. No, está hablando de la sexualidad y dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido.
¿Cuál es este deber? ¿Qué nos enseñó Cristo? Que debemos hacer unos a los otros, servirnos. Ese es mi deber, servir a mi esposa y hacer y lograr y conducir a que ella pueda disfrutar de cada área que el Señor ha creado y diseñado. Dice aquí, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué está diciendo? Mi cuerpo es para servir a mi esposa. El cuerpo de mi esposa es para servirme a mí. ¿No es cierto que Dios nos llamó a servirnos unos a otros? Y obviamente esta parte de la intimidad es solamente entre el esposo y la esposa. Cuando yo me abstengo por alguna razón no razonable de tener intimidad con mi esposa, o la esposa se abstiene de tener intimidad con su esposo, está dejando de cumplir su servicio dentro del matrimonio en una parte que es importante. Dice, tú no tienes autoridad sobre tu cuerpo es para tu esposa, tu cuerpo es para tu esposo. No se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Aquí se refiere, hermanos, a que debe haber un patrón de intimidad con frecuencia. Yo no voy a saber, no voy a decirle cuánto es las veces a la semana o algo así, no vamos a establecer una norma, pero debe haber un patrón de que sea algo frecuente. Y cuando no sea posible, dice, solo que sea para dedicarte a estar al pendiente y en oración. ¿Por qué? Porque fuimos creados con deseos sexuales y si no tenemos cuidado y dependencia al Señor también, vamos a pecar. Dice ahí, dedicarse a la oración y vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Satanás, hermanos, está siempre trabajando y sus demonios, y una parte de gracia para defendernos contra esto es esa intimidad sexual. Ahora, hemos tragado esta mentira, como les decía en el inicio, que solo los hombres desean y disfrutan la intimidad. Es un engaño. Y si la mujer también piensa, es que nada más tragando ese mismo engaño, al final es un engaño. Dios te creó sexualmente con deseos. Ahora, cuando tragamos esta mentira, que solo los hombres desean y disfrutan la intimidad, esto va a conducir, principalmente a los hombres hablo en este momento, a buscar de forma egoísta. Bueno, tú no lo disfrutas, entonces yo necesito eso y solamente me enfoco en eso a la hora que ya estamos en cama. Eso es muy egoísta. Y es por la falsa idea de que, bueno, como a ti no te gusta, pero yo lo necesito. Es una mentira. Más bien, yo debo ayudar a que mi esposa pueda disfrutar y debo pensar en servirle a ella. Y cuando la esposa traga esta mentira, la conduce a que use esta gracia del Señor, esta bendición como una arma de dos filos contra su esposo. ¿Eso es lo que quieres? No, eso debería ser lo que queremos, porque fuimos diseñados así. Pero bueno, ¿eso es lo que quieres? Pues no. Satanás, hermanos, le complace destruir la obra de Dios. Por eso se llama el diablo. Es el opositor del plan perfecto y obra perfecta de Dios. Debemos tener cuidado. Hemos tragado esta mentira. El acto sexual es una expresión sublime de amor que debe ser practicado libre de egoísmo. Ambos buscando el disfrute del otro, deleitándonos en la intimidad única que no disfrutaremos con nadie más, que el Señor diseñó para que quedara detrás de la puerta de la alcoba y para dos personas casadas, unidas en matrimonio. Allí es el cuadro perfecto para la intimidad. Decía, si no me equivoco, John Piper, nadie tiene que meter las narices en eso. Es tuyo
de tu esposa con el Señor. Qué hermoso. Es un cuadro hermoso, hermanos, del amor, de la unidad, y debemos buscar el disfrute de la otra persona. Entonces, hay que luchar contra la tendencia que nos impide buscarnos de manera activa y permanente en la intimidad sexual. Ciertamente hay circunstancias que lo pueden impedir, pero si ambos adquirimos el conocimiento de la verdad y aceptamos lo que el Señor está diciendo en su palabra, estaremos con una intencionalidad, con una disposición para buscar esto que es importante dentro de nuestro matrimonio, servirnos. Mi esposa, abre unos ojotes así, ¿qué vas a decir? Mi esposa se preocupa cuando detecta mi falta de apetito en la intimidad. Y le doy gracias a Dios por ello. Porque ella sabe que quizá soy más evidente en esta área, ¿verdad? Como los hombres. Bueno, ahorita me siento solo, pero al rato que comencemos a preguntar, vamos a ver un poquito al respecto, ¿verdad? Pero ella sabe que es importante y sabe que yo soy una persona vulnerable. Y ella detecta que si yo no manifiesto un apetito, ella me pregunta. Antes quizá no me lo diría y le daría temor, pero gracias a Dios nos ha ayudado a ir aprendiendo. A través de muchas circunstancias no deseables muchas veces, pero ella me pregunta, ¿estás bien? Porque he notado esto y esto. Ahora, siendo honestos, hermanos, hay circunstancias que nos sacan de la mente por tantas cosas que hay que hacer. Ahorita que hemos hecho muchos movimientos, cambio, y ha sido un desastre, hermanos, ha sido estresante para ambos. Pero ella sabe que es algo importante y que yo manifiesto mayor intención en eso. Y cuando no está, hermanos, ella se preocupa porque yo puedo ser tentado. Y en mi lujuria yo puedo pecar contra el Señor. Y ella tiene cuidado de mí. Es necesario, hermanos, entender. Debemos cultivar el deseo y anticipación para la intimidad. ¿Cómo está esa parte en tu vida? Decía Joselo más adelante, si no hay deseo, si no hay un problema de salud y no hay deseo, es porque hay algo quebrado allí, hay que restaurarlo delante del Señor. Pero si no hay algo así, entonces debemos poner énfasis, pensar en ello, la mujer pensar en su marido para estar también deseando y preparando el momento en que puedan estar juntos. El hombre de la misma forma. Hay una realidad. Somos distintos. Ahorita con los papelitos que ustedes escribieron, les voy a demostrar que somos distintos en cuanto a, aunque somos hechos con deseos sexuales, el hombre es más fácilmente inducido o su deseo se enciende más rápidamente que el de la mujer. Pero eso no quiere decir que ella no lo desee y que no lo disfrute. Solo quiere decir que somos distintos por diseño mismo de parte del Señor. Voy a leer lo que un hombre cree que es romántico. Mi amor. Ya, es todo. Voy a tomar este ejemplo. ¿Saben por qué? Porque es cierto. Si a mí me dice mi amor es suficiente, no necesito muchas cosas más. Así somos los hombres. Esa es una realidad. Voy a reírme. No se crean. Voy a poner algún otro ejemplo, hermano, ¿sí? Que se arregle bonita. Yo pensaba en esto cuando estaba pensando en esta pequeña dinámica. Si la esposa se pone linda, ya, capta nuestra atención y tenemos deseo de estar juntos. Pero si el esposo se pone muy guapo y entra a la recámara, la esposa le va a preguntar, ¿a dónde vas? ¿No es cierto? ¿Verdad? Oye, ¿vas a comprar algo? ¿No me avisaste? Es la verdad. Ahora, para no hacerlo muy largo, voy a ir con una de las hermanas.
un abrazo en cualquier tiempo del día. Esto es importante, porque me gusta lo que pone ahí, en cualquier tiempo. ¿Qué quiere decir esto? No solo en el momento en que, yo ya quiero estar contigo. No, en cualquier tiempo. ¿Esto de qué nos habla? De que las mujeres, la hermana, hablando de creyentes, requiere más lo que es la parte romántica. Porque la parte romántica es hacerle sentir a la persona que la ama. Siendo honestos, hermanos, podemos estar peleados nosotros, pero en el momento de la noche voy a querer estar con mi esposa. Así somos los hombres. Pero ellas no. Y muchas de las veces la razón de que no hay un disfrute mutuo o de que parezca que a ella no le satisface y no le gusta es porque realmente omitimos que somos distintos y que ella requiere romance, atención. Por eso la Escritura en Efesios capítulo 5 dice, maridos, amen a sus mujeres. Esto implica no solo la estoy amando, no, que ella sienta que la amas. Esto va a ser benéfico para tu matrimonio y es lo que Cristo mostró para con su iglesia. Y la esposa no necesita hacer eso con nosotros, sino solo dice la Escritura, respeta a tu marido. Los detalles, hablar con dulzura, caricias. Una hermana. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pero no hay que tragar la mentira. Tenemos que entender que es algo que deseamos, necesitamos y podemos disfrutar si nos servimos uno al otro. La mujer requiere que su esposo la ame anticipadamente. Decía John MacArthur que hacemos más fácil a nuestra esposa su deseo de intimidad si desde en la mañana nosotros estamos cercanos, amándole, mostrándole cariño. Y ojalá esa sea nuestra forma de ser de todos los días, preparando para el tercero o segundo día. ¿Me explico? Quizá. Pero no lo vea. Cuando hablaba ahorita con mi esposa es un poquito, ya le estoy echando mucho de cabeza, amor, ya no voy a decir más de esas cosas. Pero hablando un poquito hace un momento de lo que era romance que les dejé de tarea, platiquen. La idea era que al escribir esto pudiéramos tener esta breve dinámica, pero al platicar, ella mencionaba algo, pero no solamente porque. Es cierto, pero ahora cambien su pensamiento también, en que eso va a ser una cumbre hermosa de nuestra relación matrimonial. Un final hermoso de todo el tiempo de mostrar cariño y amor, manifestado en la unión más expresiva del amor entre un esposo y una esposa, la intimidad sexual. Debemos ser intencionales. Hay muchas cosas que nos obstaculizan. La esposa anda atareada, los hijos, el quehacer, quienes son profesionistas, su trabajo. Pero debemos nosotros tener intencionalidad para prepararnos para estar juntos. Debemos planear estar juntos. Debemos buscar la oportunidad para estar juntos. Debemos de pensar, hermanos, y meditar en el esposo y en la esposa. Ahora, esto es importante también, porque debemos batallar contra la lujuria. La lujuria puede afectar a ambos, seguramente en distintos grados, pero afecta a ambos. Por ejemplo, voy a hablar primero de una mujer, de manera general, porque quizá haya diferencias, ¿no? Hay damas que pueden tener un mayor deseo de intimidad sexual que otras, y puede haber hombres que puedan tener menos que otros, ¿verdad? Pero la realidad es que la lujuria puede afectar a ambos en esos distintos grados. Por ejemplo, las mujeres quizá, decía José Lo Mercado, no ven pornografía brusca, como los hombres se ven atraídos a ello, nos vemos atraídos a ello. Pero la mujer sí puede pensar e imaginar que una persona la puede tratar bien, puede ser cariñosa y puede ser el hombre que su esposo no está haciendo cuando una persona le habla amablemente, por ejemplo. Cuando alguien le trata de manera normal, en un trato normal, pero con amabilidad, y ella en su imaginación considera que esta persona sí la amaría, sí la cuidaría, sí, eso es lujuria. Pero queda en la parte, quizá en la mayoría, de imaginación.
Y en el caso de los hombres, la lujuria quizá es más grotesca o brusca por la inclinación sexual. Y la inclinación, quiero decir, del deseo de la intimidad sexual que tenemos como hombres. Con pequeñas dosis de satisfacción muchas veces es suficiente. Seamos honestos. Quiero hablar de la vista y la accesibilidad que hay para satisfacer la lujuria. En una ocasión fuimos a la ciudad de Chihuahua a una casa de música, íbamos a comprar algo, no recuerdo bien qué era. Estaba en la zona céntrica y era de mañana, yo creo que eran como las 11 de la mañana, algo así. Y llegamos a un lugar, nos estacionamos y quedó la tienda como quizá a unos 50 metros. Bajó mi esposa, mis hijos, íbamos caminando por la banqueta. Y de verdad, yo creo que a unos 30, 40 metros, no sé, yo no sé muy bien de distancias, pero estaba lejos. Yo levanté la vista y bajé la vista inmediatamente y le agarré la mano a Santiago y le digo a mi esposa, agarra a Carlita y vamos a pasar rápido por este lado. Y pasamos. Cuando ya habíamos cruzado, mi esposa me dice, oye, ¿te notaste ahí atrás? Y le digo, ¿por qué? Dice, había mujeres así, como que es un lugar de prostitución. Y le digo, sí, yo lo vi desde que bajamos del auto y cruzamos la acera. Literal, hermanos. Nosotros, con un abrir y cerrar de ojos, podemos ver y podemos tener una imagen fotográfica de una mujer. En ese momento no fue algo de lujuria porque realmente identifiqué a una persona y sabía que ese lugar era de eso, pero íbamos a pasar por ahí, entonces fue como que no hablar del tema y pasar porque los hijos iban a preguntar y cuestiones como estas y ya. Lo que quiero decir, hermanos, es que hay que tener cuidado porque pequeñas dosis de satisfacción son las que luego están nutriendo nuestro deseo sexual. De verdad, a menos que sea yo el problema. Pero yo lucho con esa parte. Es decir, a veces decimos, es normal. Yo puedo ver a una mujer y puedo ver su hermosura. Cuidado. Cuidado, estás satisfaciendo tu lujuria. He hecho algo. Cuando voy en la calle y detecto que hay una mujer, lucho con algo, ¿verdad? Pero detecto que hay una mujer. He notado algo. Veo a los hombres que están cerca. Hago eso de manera frecuente. Y pueden estar a una distancia grande. Y tú te das cuenta de ese problema. Que se quedan viendo y viendo y viendo y viendo. Y yo lo podría hacer de la misma forma. Pero yo entiendo que estoy satisfaciendo mi lujuria. Hermanos, de verdad, no hay edad para que esto se acabe. Somos pecadores. No hay una edad. Es que ya está viejo, no hay una edad. Debes tener cuidado. Cuando tú estás viendo películas tú solo, sin que esté nadie allí con tu esposa, en horas que no son, cuidado, de verdad, cuando alguien a mí me dice que puede pasar horas cuando nadie está ante el internet o la televisión, quizás soy yo el pecador. Pero para mí ese es un riesgo. Para mí ese es un riesgo. Para mí. No sé si tú no tengas ese problema o ya te acostumbraste a estar nutriendo esa parte de lujuria. La realidad, hermanos, es que el Señor diseña el matrimonio porque dentro de nuestra naturaleza es en el matrimonio que Él ha otorgado los medios precisos de la gracia de Dios para suplir y luchar contra esa área, encontrando la satisfacción de mis pensamientos y de mi placer físico con mi esposa y con su esposo. Debemos enfocar esas cosas que nos distraen en nuestra esposa.
Es verdad que, como dice José Lo Mercado, la pornografía es algo que se practica de manera tan frecuente, pero no se dice absolutamente nada. Y que se practica, hermanos. En una ocasión veía yo una encuesta y de tantos pastores el porcentaje era tan alto que en sus supuestas horas de estudio en la noche ellos se quedaban, obviamente no pusieron sus nombres y de esa manera lograron obtener los datos, pero estaban siendo atacados por la pornografía. Hay una realidad, hermanos, o sea, cuando no deseas a tu esposa, ¿en qué otro lado lo estás descargando todo ese deseo? No te engañes. Hay que tener cuidado. Y decía José Lo Mercado, hay que entender como creyentes que mi satisfacción radica en Jesucristo, en el Señor. Y mi temor al Señor debe ayudarme a entender que Él está presente, que los ángeles están presentes, lo veremos el jueves. Y debo tener mucho cuidado en eso, pero sobre todo en que Él es quien me satisface. Yo aprendí algo también. A veces, siendo más joven, creo que vamos madurando físicamente, pero espero que la madurez sea más bien espiritual. Pero cuando mi esposa a veces, por una u otra razón, en esa situación, no estábamos juntos, yo me enojaba. ¿Y sabes qué pensaba? Bueno, pues si no quiere estar conmigo, luego si yo veo algo, que no vaya a decirme nada. A ver, no es su culpa. O sea, aún así, yo voy a dar cuentas por mis pecados. No es la culpa de ella. Pero entendemos que es algo que debemos cuidar juntos ahora, ¿sí? Y yo empecé a pensar, a decir, ok, si no podemos estar juntos, si no quiere, vamos a decir en un momento dado, aunque no es el caso de eso, pero de todos modos no es excusa para yo entregarme a mi lujuria, a mi pecado, esas cosas. No, no es excusa. Pero lo hermoso, hermanos, es que no solo es eso, sino de que el Señor nos dio el medio de la intimidad sexual como una herramienta y un arma contra Satanás por su gracia. Eso es hermoso. Debemos reconocer que somos vulnerables. Santiago 1, ¿recuerda? La tentación. Vaya conmigo allá. Santiago capítulo 1. Lean ustedes versículo 13 al 15, por favor, con fuerza. Santiago 1, 13 al 15. ¿Qué dice? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Escuche cómo lo leo aquí. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Hermanos, hay una realidad, tenemos pasiones. No toda pasión es mala. El gozo es una pasión, la alegría es una pasión, el enojo en un momento dado es una pasión. El deseo sexual al cual se enfoca aquí es una pasión. En sí no es mala, pero si yo no la enfoco en el objeto correcto, que debe ser mi esposa o su esposo, entonces la pasión que no es satisfecha de manera correcta nos arrastra y somos tentados a satisfacerla por otro medio, y entonces caemos en pecado, y el pecado siempre concibe muerte, destrucción, daño. Es lo que está diciendo Santiago. Ahora, esa provisión de Dios a través de nuestra esposa o esposo, por su gracia, es el medio para luchar contra esta área de tentación. Note, por favor, vamos a ver, voy a saltear algunos pasajes, pero vaya conmigo a Proverbios capítulo 5, por favor. Proverbios capítulo 5. Debemos batallar contra la lujuria. Pensemos, meditemos en la intimidad con el medio que el Señor nos ha dado en el matrimonio, que es nuestra esposa.
Y vean lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 15. Permítame leerle ahí. Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Si usted lee el contexto, está aconsejando el rey a su hijo y le dice, no bebas de otra fuente. ¿De qué está hablando? No busques placer en una mujer que no sea tu esposa. Entonces dice aquí, bebe el agua de tu cisterna, el agua fresca de tu pozo. Y vean el 18. Sea bendita tu fuente, tu esposa, y regocíjate con la mujer de tu juventud. Lee por favor el 19, porque voy a hacer una aclaración ahí. 19 ustedes por favor fuerte. ¿Qué dice? Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Leo este texto. Creo que estas palabras son un poco más apegadas al original. Note. Amante sierva y graciosa Gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Su amor te embriague para siempre. ¿De qué está hablando? De la intimidad. Porque el término que pusieron ahí es un eufemismo que no debe estar. Que sus caricias te satisfagan. Bueno, es muy distinto, ¿verdad? Pero aquí habla del cuerpo de tu mujer. Y embriágate en él. Cuando hablaban del vino, del gozo del vino, del placer del vino que ellos tomaban, ¿verdad?, en las fiestas. Usa esa imagen para decir, embriágate del amor de tu esposa. Cada vez que batallamos con la lujuria, necesitamos meditar en Cristo y meditar en nuestra esposa. Son las herramientas que el Señor ha dejado. Necesitas meditar en Cristo y necesitas meditar en tu esposo. Y voy a terminar, hermanos, diciendo lo siguiente. Finalmente, el acto sexual es una expresión de nuestra unidad y servicio mutuo. Es el diseño que Dios ha creado, como dijimos en el matrimonio, y debemos aprender a disfrutarlo. Hermanos, el matrimonio es el contexto correcto para esa intimidad. El mundo, Satanás, ha promovido la sexualidad fuera del matrimonio. Siendo un goce tan grande, lo saca del contexto correcto y lo promovió. Entonces, ahora, de hecho, la gente, las personas, creen que tienen que tener intimidad sexual para ver si son compatibles. Y caen en un gran engaño. ¿Por qué? Porque el sexo fuera del matrimonio en realidad no se disfruta como el Señor lo diseñó dentro del matrimonio. Ahora, ¿por qué decimos esto? Leo esta frase para concluir. Una de las razones para la hermosura del matrimonio es la protección que nos da para platicar del acto sexual con absoluta libertad. Estamos protegidos porque sabemos que nos podemos entregar por completo, ya que nuestro cónyuge está comprometido con nosotros y no va a dejar la relación. La intimidad se disfruta porque hay estabilidad. Cuando hay intimidad fuera del matrimonio, no hay estabilidad. No sabes si la otra persona te va a aceptar o no. Es como un examen para ver si pasas la prueba y eso no es disfrutable. No sabes si va a quererse quedar contigo o no. No sabes qué va a pasar más adelante, pero cuando es en el contexto del matrimonio, sabes que esa persona se comprometió a estar contigo hasta la muerte. Y esto es hermoso. Luego, sigue diciendo, está comprometido y no nos va a dejar en la relación. Estaremos protegidos porque conocemos la salud de nuestro cónyuge y no existirá la posibilidad de contagiarnos con una enfermedad de transmisión sexual. Estaremos protegidos emocionalmente, ya que no tendremos la incertidumbre que muchas personas experimentan al tener sexo antes del matrimonio. Esto es, el no saber si el novio o la novia va a comprometerse, para toda la vida. El diseño de Dios del sexo dentro del matrimonio nos protege y nos permite disfrutar por completo en libertad este hermoso regalo diseñado por Dios. Hermanos, nadie puede disfrutarlo de manera tan plena como el cristiano. Y creo que es algo, hermanos, que va a ser una bendición, no sé hasta qué edad. Yo no puedo pensar en eso, pero es hasta el final, hasta que la muerte nos separe. Pienso en Abraham y Sara, 100 y 90 años.
y tuvieron un hijo no por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Sino porque tenían una relación íntima, siendo ancianos se amaban y disfrutaban de esa intimidad. Debemos entonces, hermanos, comprender y analizar si tenemos intimidad de manera frecuente. Decía José Lo Mercado, cuando alguien quiere ser pastor, yo le pregunto, en primer lugar, me das oportunidad de preguntarte algo muy personal. ¿Cuánta intimidad tienes en tu matrimonio? ¿Por qué? Porque eso refleja tu unión y comunión con tu esposa o esposo y esposa. Y recuerda un concepto importante para el pastorado, para los ancianos, que sea de una sola mujer y que tengan una buena familia, un buen matrimonio. Y esto se refleja en la frecuencia de intimidad. Hermanos, un tema que no se suele tratar, pero un tema que ha destruido familias, un tema que ha destruido cristianos, porque se piensa o no se tiene el concepto bíblico de lo que es la intimidad en el matrimonio. Que podamos disfrutar, que podamos aprender, que podamos cuidarnos uno al otro y que podamos servirnos uno al otro. Que podamos estar dispuestos a servirnos al grado de que si mi esposa no tiene el deseo por alguna razón, se siente cansada o algo, yo puedo servirle y decirle, como decía José Lo, ok, está bien, no pasa nada. Y no quedarnos enojados y levantarnos e irnos al televisor porque no hubo lo que pensábamos que debía haber. Que nos sirvamos. Y que la esposa esté pensando en, yo quiero servirle, voy a planear cómo hacerlo. Es hermoso, hermanos. Enamore a su esposa. Sea romántico. Piense. Muéstrele que la ama y que ella lo pueda saber. Esposa, prepárese, sea dispuesta. Enamora a su esposo. Piense en él durante el día, en el disfrute de estar con él. Y glorifiquemos a Dios, hermanos, en nuestra intimidad. Démosle gloria con todo lo que hacemos, incluido el acto sexual. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad. Señor, ayúdanos, líbranos y danos de tu fuerza, de tu gracia, para entender que estamos satisfechos en ti. Si en ti no estamos satisfechos, nada, Señor, podrá hacerlo. Pero al meditar en ti, Señor, en tu hermosura y grandeza, Señor, que podamos nosotros disfrutar y glorificarte en nuestros matrimonios, en nuestra comunión, en nuestro diálogo, en nuestra comunicación, en nuestro, Señor, tener el mismo pensar, en nuestras determinaciones espirituales, en nuestro crecimiento en tu palabra, en oración, en nuestras decisiones para servirte en tu iglesia, en nuestra crianza con los hijos y la educación de ellos, y en nuestra intimidad sexual, Señor, la cual podamos disfrutar como tú la diseñaste y darte honra y gloria, Señor, con lo que hacemos. Gracias por mi esposa. Gracias, mi Dios, porque has provisto lo preciso, lo que necesitamos cada uno. Y Señor, yo te ruego también por quienes aún no se han casado, que Padre, tú les guíes, Señor. Y que si hay esa necesidad, Padre, natural, que Señor, tú les puedas guiar también a considerarlo de manera santa y hermosa como tú lo has diseñado, para que estén dispuestos a servir en su momento a su esposo, a su esposa. Te damos la honra y gloria, mi Dios, porque en todo nos enseñas y nos das lo necesario para aprender y practicar, Señor. La honra y la gloria sea a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias. Les invito, hermanos, que si alguien gusta pasar, todavía hay galletitas, café, y pueden esperar y platicar con todo gusto, hermanos. Estamos para servirles. Cualquier duda, comentario, podemos charlar si ustedes lo desean, hermanos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces hemos concluido, hermanos. Dios les bendiga. Pasen, adelante.